Y definitivamente los ánimos caldeados, Mauro, es por el juicio a Lazo. Cuéntanos un poquito cómo va el tema. Escuchábamos declaraciones de Cucalón diciendo que desafortunadamente esta cantaleta tiene 4 meses y que casi es lo que no le permite a Lazo funcionar, trabajar. ¿Ustedes tienen ese cargo de conciencia? Mira, yo creo que hay que hablar las cuestiones que se afirman con evidencia, con datos. Cuando el gobierno, por ejemplo, acusa a la Asamblea Nacional de que no le dejan gobernar, de que no le dejan trabajar, miente y miente con descaro. ¿Por qué? Porque si tú analizas y contabilizas los proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea, estos proyectos de ley, en el mejor de los casos, no pasan de 6, los que fueron remitidos y Claro. tramitados en la Asamblea. Y de esos 6 proyectos de ley, mucha atención con lo que les voy a decir. Apenas un proyecto, uno solo de esos, fue archivado, es decir, negado totalmente por la Asamblea. ¿Cuál fue ese proyecto? El famoso proyecto de ley de inversiones, Ah, sí, sí, sí. en el que, dicho sea de paso, acusó a varios legisladores de haberle Pedido plata. pedido plata, de haberle pedido hospitales, Ajá. puestos burocráticos, etcétera. El mismo proyecto de ley que utilizó para acusarle a Javier Herbas Ah, sí, de no pagar recuerdo. impuestos y que hasta el Terrible. día de hoy no les prueba ni a los asambleístas porque luego retiró o pidió que se archive la propia denuncia penal que él presentó en la fiscalía, y lo de Javier Herbas tampoco se puede probar hasta el día de hoy. Entonces, aparte de ese proyecto de ley de inversiones, el resto de proyectos que ha enviado Guillermo Lazo o han sido aprobados con modificaciones, porque a veces pienso que lo que él quiere es que la asamblea sea una especie de alfombra, es decir, Claro, que y él eso no envíe va un a pasar, proyecto de ley jodido. y que le aprueben íntegramente de forma textual como él envía. Y eso no va a suceder, porque si no, no tendría razón de ser la existencia de una asamblea. Pues entonces volvamos al estado absoluto, donde había un monarca, un rey que decía esto es ley y esto se aplica y Claro. se acabó. Pues o sea, si él envía un proyecto es para que allá se delibere, se discuta, se hagan cambios, modificaciones y se incorporen también cuestiones que son propias de los bloques legislativos y de la visión ideológica de cada uno de ellos. Pero de esos 5 restantes proyectos de ley, por ejemplo, se aprobó la ley de comunicación, Claro. se aprobó la ley del uso progresivo y proporcional de la fuerza, que fueron reformas del Código Orgánico Integral Penal. Imagínate. Se aprobaron hace poquitas semanas atrás Ya. se publicó en el registro oficial hace un par de semanas atrás las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal, que asimismo tuvieron incidencia del Ejecutivo. Se publicó de forma íntegra por el Ministerio de la Ley, con o sin razón, pero se publicó por el Ministerio de la Ley de forma íntegra la famosa reforma tributaria que fue tan polémica. Ajá. Y esa reforma tributaria se publicó de forma textual como envió el Ejecutivo, sin cambiar una coma. ¿Cómo puede decir entonces que le han bloqueado, que no le dejan gobernar? Pero más allá de las leyes, Ya. lo más importante, ¿cómo puede decir él que por la asamblea él no puede gobernar si la asamblea no es la que decide en qué se gasta el presupuesto Claro. general del Ni Estado? obra tampoco. La asamblea no es la que ejecuta el presupuesto en obra pública. La asamblea no es la que decide si se compran o no medicinas, si se contratan Ajá. o no más médicos, si se construyen o no más escuelas, más hospitales, si se permite o no el ingreso a la universidad pública, si se contratan o no más profesores universitarios, si se compran o no los chalecos antibalas Sí. para los policías, Imagínate. si se compran o no más patrulleros. Eso es cuestión del presidente de la República y de la función ejecutiva a través de cada uno de los ministerios que tiene a su cargo. Entonces, cierro con esto. Cuando él dice que la Asamblea no le deja gobernar, miente y miente con descaro absoluto.